buenos días, feliz lunes, Dios te bendiga, Dios te guarde, estoy edificando el alma. Damos gracias, Señor, por este lunes maravilloso por estos lados, un poquito frío, pero soleado y maravilloso está allá afuera. Espero que hayan tenido un buen tiempo de acción de gracia con cada uno de sus familiares y también que la hayan pasado de maravilla. Sabemos que hay mucho, decimos en dominicano, mucho ajetreo, mucho cansancio también, porque es un fin de semana donde la gente está moviéndose mucho, caminando mucho, acostándose tarde, entonces también eso trae mucho cansancio. Pero ahora, Señor, que usted haya tenido un buen tiempo y que esta semana de trabajo sea de gran bendición. Nosotros quiero continuar con lo que hemos comenzado y lo voy a poner de una vez para aprovechar el tiempo. Y esto es el libro de Segunda de Pedro. Recuérdense que terminamos Primera de Pedro y ahora estamos en la segunda y habíamos hecho los primeros versículos de Segunda de Pedro. Siempre le he dicho, miren, no importa la iglesia que usted esté, es importante que usted estudie su Biblia, que usted la analice. Si hay cosas que usted no sabe, primero pídale a Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo que les guíe. Y también que usted busque ayuda de los hermanos que usted tiene confianza, que son hombres de la palabra, para que le expliquen. Pero es bueno que usted estudie la palabra y que aprenda, para que así lo que se esté predicando usted sepa que es bíblico, ¿ok? Y nadie le engañe, porque hoy en día hay demasiados lobos dentro de las iglesias haciendo malas interpretaciones, haciendo doctrinas o dogmas que son de hombre, no son de Dios, ¿ok? Entonces, vamos al versículo 3, unos cuantos versículos nada más, ya que esto es el deseo es que aprendamos, no es solamente salir corriendo por ahí y dejarlo en el aire, sino aprender el contexto que quiere decir la Biblia en esto que está hablando aquí. Así que, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Miren, esta es una porción gloriosa, ¿verdad? Una porción muy gloriosa. Y voy a tratar de, con mucho cuidado, de explicar lo que dice el apóstol Pedro aquí, ¿verdad? A nivel que podamos todos entender qué es lo que realmente está hablando el apóstol. Hay muchas palabras, muchas cosas aquí. Pero fíjense, cuando él comienza diciendo, miren, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, que eso que pertenece a la vida, a la piedad, Dios con su divino poder, desde lo alto, desde su trono de gloria, nos ha sido dada. Y cuando tiene que ver con la vida, es como el vivir, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver para nosotros vivir. Y la palabra piedad ahí tiene que ver como con una entrega a las cosas que agradan a Dios, ¿verdad? La palabra piedad se une mucho con la palabra misericordia. Pero cuando dice ahí a la vida y a la piedad, tiene que ser para nosotros vivir de una manera que te agrade. Recuérdense que el propósito del creyente, del Hijo de Dios, es que viva para su gloria y su honra, y eso no va a cambiar. Entonces, Pedro está apelando a eso.
Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a lo que usted necesita para vivir y para vivir una vida que sea agradable a Dios o en devoción, como dice la versión Nueva Internacional, que dice aquí, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción, ahí está la palabra, nos han sido dadas por su divino poder, y ahí está, no es un asunto de hombre. Y es importante esto porque cuando Pedro comienza a mencionar la lista, usted se va a dar cuenta que no es una lista que el hombre puede proveer, eso es divino, eso viene directamente de Dios. Así que, hermano, las cosas que usted y yo tenemos para vivir diario en este mundo y vivir en devoción al Señor, Dios nos los ha dado. Dice aquí, porque Él nos lo ha dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante aquel que nos llamó. ¿Qué nos llamó? Bueno, el mismo Dios nos llamó a través de Jesucristo, por su gloria y excelencia, por su divino poder, ahí está. Entonces, por ese poder divino, Dios a través de Jesucristo nos llamó y en Él, entonces, Él nos ha dado el conocimiento, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad, o sea, las herramientas, todo. Y Pedro va a mencionar varias cosas aquí que es prácticamente lo que necesitamos para vivir diario la vida cristiana y vivir en devoción a la vida cristiana, ¿ok? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Bueno, Él nos ha dado grandísimas, preciosas y grandísimas promesas. Y tenemos cientos y cientos de promesas en la palabra de Dios. Okay, Pedro mencionó unas cuantas en el primer libro sobre la salvación que tenemos, sobre la esperanza viva que tenemos. Habló de el Señor viene pronto, de que nosotros vamos a llegar a la cúspide de nuestra salvación cuando el Señor se manifieste. Hay muchas promesas que usted puede seguir leyendo en los 66 libros de la Biblia. Entonces dice aquí, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En esta versión dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que estemos, para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces, esas promesas son grandiosas, son preciosas. Y dice aquí, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Recuérdense, hermano, yo sé que ahí la Biblia está diciendo aquí, hermano, que las promesas que tenemos son para las cosas divinas, o sea, para las cosas que vienen, que no perecen, que no son de este mundo. Y todas ellas para que lleguemos a ese nivel y que no nos dejemos, hermano, conducir por la corrupción que hay en este mundo a causa de nuestros deseos pecaminosos, que viene siendo la concupiscencia. Entonces está claro aquí. Entonces, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, pero hay algo importante aquí que Pedro resalta y yo creo que es importante. Nosotros los creyentes tenemos que ser diligentes, o sea, tomar acción a cosas que son nuestra responsabilidad, para que aquí poniendo toda diligencia, para que ustedes se esfuercen a hacer lo que están llamados a hacer, ¿verdad? Así dice, entonces, por esto añadí a vuestra fe virtud, ¿ok? Entonces, la fe creyente que tenemos, nuestra fe como cristianos que tenemos nosotros. Entonces, tenemos que dice aquí, añadir a esa fe virtud. ¿Ok? Esa virtud, hermano, esa gracia que Dios te ha dado, ¿verdad? Cuando dicen por ahí, bueno, es que esa es una virtud, es como ese regalo que Dios te dio, ¿verdad? Es una virtud. Es ese talento, ese don, ese regalo que Dios te ha dado, es como esa entrega que Dios te ha dado. Entonces tiene que añadirle esa fe, esa virtud. Y a esa virtud, añadirle, déjame ver qué dice la versión, traducción del lenguaje actual en cuanto a este versículo. Aquí estamos estudiando. Entonces dice aquí el versículo 5, dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. El versículo 5, vosotros también poniendo fíjense en esto, añadía a vuestra fe virtud. O sea, afirmar su confianza en Dios. Esfuércense por hacer el bien, procurad conocer mejor a Dios. ¿Okay? Y si vamos entonces a buscar la palabra virtud en el diccionario bíblico, entonces la palabra virtud se traduce como, vamos a ver, virtud, de acuerdo al hebreo y la concordancia y el diccionario de Strong, es ejército, riquezas, valientes, una fuerza, un ejército, riqueza, virtud, valor. ¿Ok? Esa es la palabra virtud. ¿Ve? Eso es lo que dice allí.
Y hay varios versículos que lo podemos investigar. Pero la palabra virtud dice actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Entonces, a esa fe, recuérdense Santiago que dice que la fe sin obra es muerta, prácticamente es eso. Entonces, a esa virtud, a esa fe que tenemos, que Dios nos ha dado, entonces tenemos que poner empeño, ¿verdad? Tenemos que ponerle todo lo que Dios nos ha dado para ese regalo que Dios nos dio, esforzarnos esa virtud. Pero a esa virtud tenemos que ponerle conocimiento, tenemos que entender, tenemos que estudiar, tenemos que conocer, ¿okay? Tenemos que saber. ¿Okay? Entonces dice aquí, conocimiento. ¿Okay? Es importante eso, hermano. No solamente, y por eso estamos estudiando la Biblia, no es solamente el nosotros estar aquí, o usted ir a una iglesia y ya dejarlo ahí todo. Tenemos que estudiar la Biblia. Yo también sigo estudiando. Mire, ahora mismo tuve que buscar un poquito la palabra virtud para tener una definición más bíblica. Entonces todos estamos llamados a estudiar, a prepararnos, pero usted no puede simplemente ir a una iglesia, ser creyente y estar allí sin hacer nada. Tiene que estudiar la palabra, tenemos que estudiarla. Seguimos entonces, versículo 5, ahora versículo 6. Al conocimiento, a ese conocimiento que Dios le dio, tiene que tener dominio propio. Recuérdense que el Señor nos ha dado dominio propio, o sea, el control de usted poder controlar sus emociones, aún su enojo. Dominio propio, el Espíritu Santo nos da dominio propio. Entonces, a eso está refiriendo ese versículo. Dominio propio, control sobre las cosas. Y el dominio propio, paciencia, tener resistencia a la situación que usted enfrenta. Usted y yo enfrentamos diferentes pruebas. Tenemos que tener resistencia, porque el propósito de eso es que glorifiquemos al Señor. Lo leímos también en la carta número 1 de Pedro. Y a la paciencia, piedad. Piedad, ¿verdad? Esa misericordia, esa compasión. ¿Verdad? Cuando tenemos piedad, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia, ten compasión. Y a esa compasión, a esa misericordia, un afecto fraternal. Afecto fraternal. ¿Okay? Ese amor que hay entre nosotros los hermanos, ese amor fraternal que hay. Entonces Dios quiere que tengamos también eso. Y al afecto fraternal tenemos que ponerle amor. Y ustedes saben que permanece la fe, la esperanza y el amor. Por el mayor de los tres es el amor. Y dice en una alabanza, dice que todos, el amor fuerte es, todo se acabará, ¿verdad? Pero este permanecerá. Y es así, ¿por qué? Porque el Señor es amor, Él es la fuente de amor. Él lo hizo todo por amor, por su amor. Entonces, si no hay amor en nada de esto, hermano, como dice Pablo, entonces, hermano, de nada nos va a lo que hacemos. Vamos a ser como un címbalo que retiñe, o que suena, pero no tiene efecto. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ahí está, dice Pedro, mire, si eso viven ustedes. ¿Por qué? Porque esta es la vida del cristiano. Ahí es donde está el asunto de que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Ahí están las cosas que nos han sido dadas. Entonces, si esto, dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si permanecen y crecen más, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, porque entonces vamos a seguir el conocimiento, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir conociendo al Señor y vamos a seguir abundando, vamos a seguir indagando más lo que estamos haciendo ahora, escudriñando las Escrituras. Entonces dice aquí, vamos a abundar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hay tantas cosas en la Biblia que usted y yo a veces que no sabemos, hermano, porque no estudiamos. Y hay tantas cosas ahí espirituales, ocultas, que tenemos que estudiarlas. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Obviamente, si usted es un creyente y usted y yo no aplicamos esto, mostramos que no hemos sido lavados ni redimidos. Estamos ciegos, o sea, usted no es creyente, es lo que está diciendo aquí, hermano. Usted está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, habiendo olvidado de que el Señor pagó por sus pecados, de que usted ha sido lavado por la sangre del Señor, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, vocación, nuestro llamado, estar firme. Si nuestra fe está puesta en Cristo, entonces nuestro llamado debe ser, nuestra vocación debe ser en las cosas del Señor, que ya Pedro mencionó ahí arriba, hermano. O sea, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y a veces nosotros podemos pensar que esto es un juego, ¿no? El Señor dice aquí que si nosotros nos mantenemos haciendo eso, no vamos a caer jamás. Ahí está, es una promesa.
no caeréis jamás. No es que nosotros no vamos a fallar, no es que seremos perfectos, pero dice aquí, no van a caer jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es importante. Recuérdense que, aunque no está hablando de la salvación, el hecho de que usted está ciego, usted se olvidó de su purificación de sus antiguos pecados, usted no va a tener entrada. Dice aquí, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, el Señor Jesucristo. Porque de esta manera os será otorgada. O sea, si usted hace todo esto, usted va a tener entrada. Pero si usted es uno de los que está ciego y se olvidó de la salvación de su alma, se olvidó de sus pecados que han sido limpios y redimidos, entonces usted no la va a tener. Así que, hermano, una lectura un poquito extensa, pero queremos avanzar un poco para poder terminar este libro, que no es muy largo, por cierto. Y espero que en esta mañana ustedes también han aprendido algo y lo podamos poner en práctica. Así es que cualquier pregunta me lo dejen en los comentarios y nos vemos en la próxima. Esto es Edificando el Alma.